Buenas, en el día de hoy les vengo a hablar sobre las normas internacionales de la auditoría aplicada a entidades del sector solidario. Mi grupo está conformado por Sebastián Cotúa, Oscar Palencia y mi persona John Mejía. El contenido que tenemos designado para hoy sería la introducción, auditoría solidaria, aspectos importantes de auditoría en el sector solidario, normas generales aceptadas en Colombia, aseguramiento de la información, auditoría basada en riesgos, claves de la auditoría basada en riesgos, evidencia de auditoría, procedimientos para obtener técnica de auditoría, auditoría del activo, auditoría del pasivo y auditoría del patrimonio. Como introducción tenemos, la economía solidaria es un concepto que surge como una alternativa de generación de la capital social para comunidades desfavorecidas, lo que significa que a través del emprendimiento social pueden crear empresas que les permitan convertirse en propietarios, mejorando así sus condiciones de vida. Auditoría solidaria. Es el proceso de revisión o examen por parte del auditor para obtener, evaluar e integrar la plena prueba o evidencia de la información financiera, del comportamiento financiero y económico. Las organizaciones pertenecientes al sector solidario cuentan con características específicas que la diferencian de los demás sectores, razón por la cual el profesional contable, dentro de su rol como auditor, deberá tener en cuenta dichos aspectos, además de los comunes al resto de las otras entidades. En la Ley 454 de 1998 establece el marco conceptual que regula la economía solidaria en Colombia. En este sentido, dicha norma, en su artículo 2, señala a esta como el sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en forma asociativa, identificada por prácticas autogestionarias, solidarias, democráticas y humanísticas. Claro está, sin ánimo de lucro, para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante profundizar en los elementos que deberá advertir el auditor al momento de realizar el proceso de auditoría. En entidades de la economía solidaria hay aspectos específicos que deben ser analizados y evaluados de manera general. Aspectos importantes sobre el proceso de auditoría en el sector solidario. El profesional contable en ejercicio de sus funciones como auditor o revisor fiscal en las entidades del sector solidario debe atender, además de algunos requerimientos comunes al proceso de auditoría en las entidades de otros sectores, ciertos aspectos específicos que distinguen a este tipo de entidad de las demás están los siguientes: los aspectos jurídicos aplicables a la entidad, el perfil tributario y contable de la entidad, el entorno comercial en que se desenvuelve, la estructura financiera, los reglamentos mínimos que deben existir. Igualmente, es muy importante que dentro del proceso de auditoría se evalúe, por ejemplo, la implementación y funcionamiento del sistema de administración de riesgo para el lavado de activos y financiación del terrorismo, pues este sistema está ligado a la labor del auditor, dado que permite a la entidad vigilada prevenir el riesgo, efectuar operaciones con activos provenientes de este tipo de actividades ilícitas. Como objetivo tenemos conocer la estructura del sistema de economía solidaria, distinguir los elementos que dentro del proceso de auditoría son comunes a las entidades de otros sectores, señalar los aspectos más importantes que debe tener en cuenta el auditor al momento de realizar un proceso de auditoría en una entidad del sector solidario. Como temario tenemos lo siguiente: estructura del sistema de la economía solidaria, auditoría de información histórica, análisis de actividades previas a compromisos, términos de comportamiento y determinación de la importancia relativa,
conocimiento de entidades y su entorno, aspectos por considerar en la evaluación del control interno, aspectos del cumplimiento legal, identificación y evaluación de los riesgos de error material, implementación y funcionamiento. Normas generales aceptadas en Colombia. Las normas de auditoría general aceptadas son los principales fundamentos o normas básicas que el contador público debe seguir al momento de realizar una revisión de información y emitir un juicio profesional con base en las entidades encontradas en el ejercicio del examen. De acuerdo con la Ley 43 de 1990, las normas de auditoría generales aceptadas se relacionan con las cualidades profesionales del contador público, con el empleo de buen juicio en la ejecución de su examen y en el informe respectivo. En tal sentido, las NAGAs locales están disponibles en la Ley 43 de 1990, en tanto que las NAGAs internacionales son las obtenidas producto del proceso de convergencia que se deriva de la Ley 1314 de 2009. Estas últimas pueden revisarse en el anexo técnico complementario y actualizado 4 de 2019 y se popularizan fuertemente en el nombre de las normas internacionales de auditoría NIA. Ahora, ¿cuáles son las normas de auditoría generalmente aceptadas? En virtud de lo anterior, tenemos que las siglas NAGA, en el caso colombiano, hace referencia a las normas contenidas de la Ley 43 de 1990, las cuales se agrupan de la siguiente forma. Normas personales. El examen debe ser ejecutado por personas que tengan entrenamiento adecuado, estén habilitadas legalmente para ejercer la contaduría pública en Colombia. El contador público debe tener independencia mental en todo lo relacionado con su trabajo para garantizar la implementación y objetivos de su juicio. En la ejecución de su examen y en la preparación de sus informes debe proceder con diligencia profesional. Normas relativas a la ejecución del trabajo. El trabajo debe ser técnicamente planeado y debe ejercerse una supervisión apropiada sobre la asistencia. Debe hacerse un apropiado estudio y una evaluación del sistema de control interno, de manera que se pueda confiar en él. Debe obtener evidencia válida y suficiente por medio de análisis, inspección, observación, interrogación, confirmación y otros. Normas relativas a la revisión del informe. Siempre que el nombre de un contador público sea asociado con los estados financieros, deberá expresar de manera clara e inequívoca la naturaleza de su relación con tales estados. Si practica un examen de ello, deberá expresarse claramente el carácter de su examen, su alcance y su dictamen profesional sobre la razón de la información contenida en dichos estados financieros. El informe debe contener la indicación sobre si los estados financieros están presentados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. El informe debe contener indicaciones sobre si tales principios han sido aplicados de manera uniforme en el periodo corriente en relación con el periodo anterior. Cuando el contador público considere necesario expresar salvedades sobre alguna de las afirmaciones genéricas de su informe y dictamen, deberá expresarlas de manera clara e inequívoca. Aseguramiento de información. Se entiende por normas de aseguramiento de la información a sistemas compuestos por principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías que regulan la calidad personal, el comportamiento de la ejecución del trabajo y los informes de trabajo de aseguramiento de la información. Tales como normas se componen de normas éticas, normas de control de calidad de los trabajos,
normas de auditoría de información financiera histórica, normas de revisión de información financiera histórica y normas de aseguramiento de la información distinta a lo anterior. Con la expedición del decreto 302 del 2015, compilado por el TUR 2420, se reglamentó la aplicación de las normas de aseguramiento de la información NIA para Colombia. Es así como se inició el camino hacia la transición de los estándares internacionales de aseguramiento de la información. El marco normativo de las normas de aseguramiento de la información colombiana comprende un conjunto de normas que le proporciona al contador público un marco normativo para el desarrollo del ejercicio profesional. El sector de la economía solidaria en los últimos años han tenido un auge importante en la economía, generando así diferentes tipos de organizaciones según la necesidad de las sociedades para que éste sea más responsable. Entre estas empresas encontramos la cooperativa, que se crean como una solución de problemas sociales mediante la colaboración entre las personas de una comunidad, lo que significa que el sector cooperativo aparece en la economía en pro de la mejora de los intereses de los individuos y la calidad de la vida de estos. Es decir, que estas organizaciones presentan un modelo empresarial que se vela por el interés común, las preocupaciones por los asociados de esta entidad y la distribución equitativa de los ingresos, contribuyendo con el crecimiento económico de las personas. Como se indicó al comienzo, al referirnos a las cooperativas, es necesario escoger una de gran trayectoria en el sector solidario y de esta manera realizar una aproximada más acertada de cuanto al aseguramiento de este tipo de entidad. Al referirse al aseguramiento, se debe hablar en primera instancia acerca de la NIA 300, conociendo del negocio, puesto que a partir del 30 de esta norma se empiezan a reconocer al cliente y luego esto se profundiza en la auditoría solidaria como referente del aseguramiento. Al hablar de aseguramiento de la información, se debe tener en cuenta que la NIA clasifica a las empresas y las aplicaciones de normatividad internacional, dependiendo su nivel de activo e interés público de cada entidad. Por lo anterior, la cooperativa se ubica ya sea dentro del grupo 1, 2 o 3. Ahora bien, al referirse al aseguramiento, se debe resaltar el control interno como mecanismo de utilización para la prevención del fraude y así establecer diferentes propuestas que contribuyan a que las cooperativas cumplan su objetivo y se dé una mejora de gestión. Aunque el 33 sistema de control tiene el mismo objetivo en todas las entidades, cada tipo de organización, dependiendo de su sector y sus objetivos, deberá optar una misma que le permita lograr su objetivo, puesto que al tener un control interno optado a sus necesidades, logrará una mejor gestión administrativa y financiera. Auditoría basada en riesgos. De acuerdo con el Instituto de Auditores, la auditoría interna se define como una actividad independiente y objetiva de aseguramiento, diseñada para agregar valor y mejorar la operación de una organización. Ayuda a una organización a lograr su objetivo, a brindar un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de gestión de riesgo, control y gobierno. Hoy día, la función de auditoría interna se ha convertido en un componente fundamental para el buen uso del gobierno operativo, la gestión de riesgo, la efectividad del control interno efectivo y la eficiencia en operaciones de cualquier organización. La actividad de auditoría interna se interrelaciona con diferentes áreas de la organización y el propósito de sus recomendaciones es contribuir al logro de los objetivos. Lo anterior significa que sin perder su independencia y su objetividad en el proceso del análisis de las operaciones.
El modelo de auditoría basada en riesgo agrega un valor a una organización de diferentes maneras. A continuación se presentarán algunas de ellas. Primero, enfoque centrado en el negocio que ayuda a la organización a lograr sus objetivos. La auditoría basada en riesgo une los diferentes elementos de auditoría interna: objetivos, procesos de riesgo, controles, pruebas e informes. La relevancia de cualquier prueba se puede ver en la relación con todo el marco de gestión de riesgo gracias a las relaciones establecidas entre el universo de riesgo y auditoría. Esto no siempre es posible cuando se utilizan programas de auditoría estándar, ya que no siempre está claro por qué se realiza la prueba, cuál es el significado de un control que se encuentra defectuoso, qué riesgo están tratando el control y qué objetivo está siendo amenazado por ese riesgo. Segundo, enfoque de auditoría inclusivo que facilita la gestión de la gerencia. Como resultado de que la organización está estrechamente involucrada en el proceso de riesgo y auditoría a través de talleres de riesgo, autoevaluaciones de riesgo y control, actividades de aseguramiento, etc. La administración puede relacionarse claramente con los beneficios del resultado de la auditoría. Es mucho más probable que la administración respalde el trabajo de auditoría cuando se involucra en el proceso y puede ver cómo las recomendaciones de la auditoría se relacionan con el logro de sus objetivos comerciales. Nivel óptimo de su aseguramiento que respalda el logro del objetivo del negocio. Ese sería como tercer punto. La auditoría basada en el riesgo es más eficiente porque se dirige a la auditoría en las áreas de alto riesgo, a diferencia de las rotaciones simples de las áreas predominantes financieras que pueden no representar mayores riesgos. La auditoría basada en riesgo garantiza que los riesgos más importantes para la organización se asuma la responsabilidad, la mitigación y el monitoreo de esta área de alto riesgo de forma continua. Como cuarto punto tenemos la mejor priorización de hallazgos y recomendaciones. Los hallazgos y las recomendaciones pueden clasificarse para proporcionar el mayor valor agregado en términos de los riesgos mitigados relacionados con el logro de los objetivos comerciales. Como quinto punto tenemos la mejora de la mitigación de riesgo. La auditoría basada en riesgo resalta los riesgos clave que están controlados de manera inadecuada o sobrecontrolada, mejorando así la mitigación de riesgo y la eficiencia general del negocio. Como sexto tenemos uso más efectivo de los recursos de auditoría. Con la auditoría basada en el riesgo, el plan de auditoría está determinado por la naturaleza y la cantidad de riesgos, sobre los cuales el comité de auditoría requieren garantías. Se diferencia del enfoque alternativo, por el cual los recursos disponibles determinan las auditorías que puedan realizarse. También garantiza que los recursos se destinen a auditar los riesgos más efectivos. Características de la auditoría basada en riesgo. Es así como la auditoría interna continúa evolucionando, acorde con la tendencia en los diferentes sectores. Según Deloitte, el enfoque de supervisión basada en riesgo llegó para quedarse, y el aseguramiento de evoluciones formales, integrales y continuas son parte clave para las organizaciones, ya que hacen que persigan sus objetivos en ambientes de control. Algunas de las principales características de los planes de auditoría basada en riesgo planteadas por Deloitte son los siguientes: priorizar los riesgos relevantes, desarrollar las diferentes revisiones de conformidad con los que las organizaciones tienen identificado como riesgos relevantes. Todo riesgo relevante debe tener una política estratégica limitada y estructurada.
clara, clara de cómo la organización lo administra. El equipo de auditoría debe concentrarse en sus horas, sus revisiones y entendimiento con las áreas de negocio o monitoreo de las entidades, pues en la medida que los riesgos más importantes tengan un mayor control, es más probable que la entidad se encuentre entre los límites aceptados. Enfoque en procesos. El mapeo de los procesos críticos de las organizaciones es fundamental previo a la gestión de riesgos relativos y operativos. En los procesos críticos, desde el punto de vista de continuidad o del impacto, la auditoría debe focalizar sus revisiones posibles sobre errores y mejorar el proceso. Una auditoría preocupada por ir al detalle de las transacciones y generalmente vinculada a temas estrictamente financieros no es la que predomina. Especializaciones en el negocio. Planes de auditoría efectiva entienden el funcionamiento de las líneas de negocio y evalúan la integridad de los riesgos, comprendiendo la especificidad y el alcance de cada uno, donde la regulación es cada vez más extensa y detallada. El enfoque estándar de la auditoría, que aplicaba las mismas pruebas en cualquier industria, dejó de ser efectivo, motivo por el cual los planes de capacitación de los auditores ahora deben estar diseñados para fortalecer el análisis cuántico y de datos, la evaluación de metodología y de los gestiones. ¿Es integral? Claro que es integral. Los planes de auditoría deben evaluar la gestión de cada riesgo o bien de cada proceso crítico desde tres perspectivas. Gobierno, para asegurar que la organización esté bien estructurada dentro de los roles y responsabilidades. Funciona riesgo, para comprender si los tomadores de decisiones siguen la estrategia de riesgo de las organizaciones, y control, para asegurar que las medidas preventivas o mitigadoras formen parte de la cultura de todos los colaboradores. Generar valor. El auditor moderno comprende que en sus revisiones el objetivo final no es encontrar observaciones o darse por satisfecho en cuanto a si las actividades del proceso estén de acuerdo a los procedimientos. El auditor también deberá preocuparse por entender el negocio para poder generar recomendaciones y valorar alternativas con las que podría mejorarse la gestión de las organizaciones. Conservar su independencia. El auditor puede dar recomendaciones o sugerencias de acuerdo a su experiencia. Línea 500. Evidencia de auditoría. Lo que todo auditor debe saber. ¿Qué es la evidencia de auditoría? El principal objetivo que el auditor de estado financiero debe saber es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que le permitan obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para lograr llegar a conclusiones razonables en las que pueda basar su opinión o dictamen sobre los estados financieros. La evidencia de auditoría es la información, documentación utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en que base su opinión. La evidencia de la auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables de lo que se obtiene los estados financieros, como otra información complementaria. La evidencia de auditoría es suficiente cuando el auditor considera que la cantidad de evidencia ha aportado lo requerido para sustentar su opinión, o que el riesgo de error existe, o por el contrario que no exista y que por lo tanto los estados financieros estén libres de errores materiales y por lo tanto son razonables. La evidencia de auditoría es adecuada o apropiada cuando el auditor considera que es fiable, relevante y contundente. En palabras resumidas, la evidencia de auditoría son las pruebas que ha obtenido el auditor para sustentar sus afirmaciones
Las principales afirmaciones de razonabilidad o no de los estados financieros. Procedimientos para obtener evidencia de auditoría. Inspección. Es el examen de registro o de documento, ya sea interno o externo, con un examen físico sobre un elemento o activo. El examen de los registros o documentos proporciona evidencia de auditoría con diferentes grados de fiabilidad, dependiendo de la naturaleza y la fuente de aquellos. Y en el caso de registros y documentos internos, la eficacidad de los controles sobre su elaboración será un ejemplo de inspección utilizada como prueba del control. Como segundo tenemos la observación. La observación consiste en presenciar un proceso o un procedimiento aplicado por otra persona. Por ejemplo, la observación por el auditor de recuentos de existencias realizadas por el personal de la entidad o la observación de la ejecución de actividades de control. La observación proporciona evidencia de auditoría sobre la realización de un proceso o procedimiento, pero está limitada al momento en el que tiene lugar la observación y por el hecho de que observar el acto puede afectar el modo en que se realiza el procedimiento. Como tercero tenemos indagación. La indagación consiste en la búsqueda de información financiera o no financiera a través de personas bien informadas tanto dentro como de fuera de la entidad. La indagación se utiliza de forma exhaustiva a lo largo de la auditoría y adicionalmente a otros procedimientos de auditoría. Las indagaciones pueden variar desde la indagación formal planteada por el escrito hasta la indagación verbal formal. La evaluación de las respuestas obtenidas es parte del integrante del proceso de indagación. Las respuestas a las indagaciones pueden proporcionar al auditor información que no poseía previamente o evidencia de auditoría corroborativa. Por el contrario, las respuestas podrían proporcionar información que difiera significativamente de otras informaciones que el auditor haya obtenido. Por ejemplo, información relativa a la posibilidad de que la dirección eluda los controles. En algunos casos, las respuestas a las indagaciones constituyen una base para que el auditor modifique o aplique procedimientos de auditoría adicional. Procedimiento analítico. Como cuarto tenemos el procedimiento analítico. Los procedimientos analíticos consisten en evaluaciones de información financiera realizada mediante el análisis de las revelaciones que racionalmente se supone que exista entre datos financieros y no financieros. Los procedimientos analíticos también incluyen, si es necesario, la investigación de variaciones o de revelaciones identificadas que resultan incongruentes con otras informaciones relevantes o que diferencien los valores esperados en un importe significativo. Bueno, como último punto tenemos la auditoría del activo, del pasivo y del patrimonio. Como activo tenemos que es parte de la auditoría contable que revisa las cuentas de activos, tanto corriente como no corriente. El objetivo de la auditoría del activo es verificar que dichas cuentas sean contabilizadas de manera que refleje la imagen fiel de la empresa. Los activos de una empresa son el conjunto de bienes y derechos, de lo que está disponible y de lo que no está disponible, tanto a corto como a largo plazo. Por tanto, la auditoría del activo pretende obtener evidencia de que distintas partidas, tales como existencias, derechos de cobro, etc., se encuentren contabilizadas. Todo aquello acorde al marco de información financiera aplicable, de tal forma que no presente errores ni omisiones significativas.
Ahora seguimos con la auditoría del pasivo. El auditor, al evaluar el control interno, debe reconocer claramente las cuentas del pasivo que lo conforman, bajo el entendimiento que los proveedores o acreedores lleven como pares la información que les corresponde reclamar a la compañía en cuestión. La importancia, la técnica de confirmación de saldo con los acreedores mediante la circularización es una de las más comunes y fiables a determinar. De manera previa a la elección de los procedimientos específicos que se van a aplicar sobre las diferentes partidas seleccionadas, el auditor debe determinar la materialidad para los estados financieros tomados en su conjunto. Bueno, como auditoría del patrimonio tenemos que, como ya se ha podido comprobar, la auditoría de cuentas anuales tiene como objetivo constatar y decretar si tales estados financieros expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la empresa, así como el resultado de sus adquisiciones y los recursos obtenidos. Pues bien, entre otros recursos que obtiene la empresa, una parte de ellos constituyen los recursos propios o patrimonio, los cuales, al igual que los elementos de los activos se han visto anteriormente, son objeto de auditoría. El patrimonio neto, también denominado doctrinalmente como recurso propio o fuente de financiación propia, supone, junto a la financiación ajena, la estructura financiera de la empresa. Dicha estructura financiera será necesaria para poder adquirir el activo empresarial, estructura económica y consecuencia. A través del presente trabajo se deberá ejecutarse el trabajo del auditor sobre otros de los componentes del balance empresarial, concretamente la parte de los recursos propios. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.